yo paso por muchas cosas diariamente, a nivel emocional, como artista, como persona, como persona simplemente, como todo el mundo pasa. Y la idea de confiar como un elemento de fe me parece precioso. Y no desde la fe religiosa, sino desde la perspectiva de el mindset que tú necesitas para arrancar cada día. Pero la idea de la valentía me parece más honesta, porque hay días en que la confianza simplemente no está. Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Yaisa Jiménez, poeta, escritora y declamadora dominicana. Con ella conversamos desde la Feria Internacional del Libro sobre resistencia, poesía femi-afro, su proceso creativo, sobre la diferencia entre confianza y valentía y sobre el término Caribe Punk. Hola, yo soy Yaisa Jiménez y estás escuchando Gente Brava. Gracias Yaisa por estar con nosotros en el día de hoy en el contexto de la Feria Internacional del Libro y bueno, con toda esta lluvia y todos los inconvenientes imprevistos, pero te agradecemos muchísimo sacar un poco del tiempo de tu agenda para estar con nosotros hoy. A ustedes, de verdad, tengo mucho tiempo sabiendo y escuchando y me encanta hasta la línea gráfica del podcast, me encanta. Todo responsabilidad de Manuel Peláez. Yaisa, voy a empezar esta conversación con algo que me llamó mucho la atención de tus redes y tú ponías en un post, ¿qué lo que? Con estar en poesía como una biomujer en medio de un subuniverso misógino en RD. Uh-huh. Cuéntame a ver cómo se siente todo eso, porque es muy difícil de desmenuzar. La verdad es que ni siquiera es responsabilidad del todo de RD, es una cuestión histórica muy fuerte. El peso que tiene la poesía como pieza, ¿verdad? Como elemento en el mundo, en particular en RD, le han querido quitar el factor político y le han querido quitar el peso que tiene como elemento artístico. Entonces, ya de por sí, eso lo hace misógino, ya de por sí, eso lo hace esnovista, ya de por sí, eso lo hace racista, el término per se. Cuando tú lo alejas de lo político, tú lo alejas de todas las realidades que a mí, como mujer, me atraviesan. Uh-huh. Entonces, simplemente, vivirlo en RD es a contracorriente. Es muy simple. Para todo lo que a mí me atraviesa, vivir algo como la poesía en RD es ir contracorriente hasta sin quererlo. Uh-huh. O sea, de manera súper natural. Esta feria está dedicada a Carmen Natalia, que fue uh-huh. una poeta. Muchos intelectuales la han nombrado como la poetisa de la rebelión. ¿Se acerca tu poesía a referentes como Salomé Ureña, Aida Cartagena, Carmen Natalia? ¿Puedes como ver algunas referencias de ellas y sus creaciones? Con Aida definitivamente, más que con nadie más. O sea, Aida, con razón le decían el monstruo que menstrua. O sea, esa falta de respeto que le pusieron los intelectuales misóginos dominicanos a Aida Cartagena con Porta Latín fue como si fuera una invitación uh-huh. a que todas las que hacemos poesía, todas las que hacemos poesía desde esa agresión natural que tienen contra nosotros. Entonces sí, con Aida y principalmente los poemas de Aida que no son los tradicionales, uh-huh. los que están entre textos, esos cuadernos encriptados que nadie quiere que lean, porque Aida era aguerrida y era brava y no se dejaba dominar. Sí. El mundo de la literatura, en muchísimos sentidos, está dominado por los hombres. Vemos como hay solamente algunas mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura y hay más de 100 que han ganado hombres el Premio Nobel de Literatura. Vemos también como en las ferias internacionales de los libros es inusual dedicarle la feria a algunas mujeres. ¿Qué opinión te merece esa parte del mundo de la literatura? Que esté dominado por hombres y en cierto sentido, cómo eso también te afecta a ti como mujer joven, afro, negra, de cara a tus propias producciones y a tus creaciones. Obviamente es un reflejo de lo que el mundo ha atravesado en los últimos siglos, en especial con los cambios que ha propuesto el feminismo. Uh-huh. Nosotros ahora es que nos damos cuenta de eso. Ahora es que podemos decir, óyeme, pero hay una cantidad considerable de ferias y tal porcentaje ha sido dedicado a mujeres, tan uh-huh. bajito. Uh-huh. Mira, tanta literatura, tanta poesía, tanta creación, ¿dónde están las ellas? Uh-huh. Es que es un reflejo de lo que ha estado pasando en el mundo. Claro. Y gracias al feminismo que podemos ahora hacer esa contabilidad. Claro. Decir, aquí hay números tan chuecos y hay un problema. Entonces,
como persona que genera contenido, que genera arte desde mi realidad, desde las realidades que me atraviesan, simplemente se trata de un norte hacia dónde, por dónde trabajar. O sea, esa es una razón para trabajar aún más. Es una razón para meterle todavía más duro porque, ajá, si la idea es que nosotras se supone que ni creamos ni tenemos la capacidad y ni somos las portadoras del conocimiento en el mundo, pues entonces nuestra tarea es decirle lo contrario. Y ahora que tenemos, gracias a las que estuvieron antes que nosotras e hicieron un trabajo bastante fuerte, que tenemos ahora la oportunidad de decirlo, es la forma. Claro. Pero las ferias del libro, mira, la cultura se está cuestionando ya. Se está cuestionando todo elemento que manifieste que son los portadores de la cultura. Porque ni lo son y nadie se puede decir portador de la cultura. La cultura está viva en la gente, en todo el mundo, en las personas que están aquí, en ti y en mí. Y nadie se puede decir portador de la cultura, y menos una cultura misógina, machista, que ha aplastado constantemente la creación de las ellas. De cara a las editoras independientes, por ejemplo, ¿te parece que ellas han marcado un camino diferente hacia una revolución de lo que conocemos como literatura? Claro que sí, porque si nos vamos al asunto lógico del asunto, dije asunto 2 veces ahí, mira qué lindo. Pero todo bien, que los editores me maten, porque así son ellos. Pero si de por sí el machismo es una realidad que aplasta al mundo editorial y la mayoría de las editoras grandes están regidas por hombres, la mayoría de los hombres son los publicados. Y la gente dice, pero ¿qué tan malo tiene que ser eso si son buenos escritores? ¿Qué tan malo es eso? Porque la narrativa crea realidad y la realidad crea narrativa. Y la narrativa mata políticamente muchas realidades, las invisibiliza y nos pone a nosotros en la posición que decir un nosotros te quita legitimidad, que decir un ellos te manda a callar. Nos pone en la posición de tener que defender nuestra condición de persona. Entonces, las editoriales independientes han comenzado a generar la oportunidad de que no tengamos que defender nuestra condición de persona, que podamos ser, que los artistas y creadores de contenido estamos llamadas a ser, a nada más, y a crear, por tanto. La Nobel de Literatura 2019, la polaca Olga Tokarczuk, dijo en su discurso de aceptación, y voy a citarla, cada vez más el trabajo del género literario es como una especie de molde de pastel que produce resultados muy similares, su previsibilidad se considera una virtud, su banalidad un logro. El lector sabe qué esperar y obtiene exactamente lo que quería, o sea, previsible y banal. ¿Qué opinas sobre eso? Porque es un juego, bueno, vamos a ser claros, es un juego capitalista, que de repente tú lo que quieres es que te cuenten tal historia, y fue un juego manipulado mucho por ciertos estamentos en el mundo editorial, principalmente los estamentos de habla inglesa, que decidieron qué es lo que se quiere consumir. Es como ahora cuando una persona quiere publicar algo que no cabe dentro de novela juvenil o dentro de novela rosa o no cabe dentro de los parámetros editoriales que decidieron. No, mira, no mixes poesía con narrativa, que eso no vende. Mira, no me haga que la poesía entre en otras, que la gente tenga que meterse a escuchar un audio o tenga que completar con otra cosa. No me ponga un código QR, no me multidimensionalice el asunto porque no vende. Porque ellos dijeron cómo es que se supone la literatura vende. Entonces, estoy totalmente de acuerdo porque ese mercantilismo absoluto ha cortado las posibilidades de que la literatura se vuelva democrática y de acorde a los tiempos y al consumo actual. Entonces, la única forma de hacer que la literatura entre dentro del rango de la democracia es comenzar a multidimensionarla utilizando la tecnología, que es lo que más tenemos ahora. Has dicho en el pasado que empezaste a contar historias por un convoy de consecuencias. Me encantó eso. ¿Recuerdas tu primer acercamiento con el craft, más que nada, de contar historias? Porque sé que desde pequeña escribías, pero ¿cuál fue ese acercamiento ya como en una edad tal vez más madura que pudiste mezclar lo que escribías con tu performance y, bueno, con lo que declamas, con tu arte, con tu actuación? Me di cuenta por la gente referente que comencé a tener. Esas personas comenzaron a darme a entender que lo que yo no veía en ningún lado, yo lo tenía que hacer yo. Cuando yo veo personas que están ellas mismas haciendo lo que necesitan,
¿cómo te digo? Convirtiéndose en referentes de otros, pero a través de su propia historia. Yo digo, yo tengo que hacerlo porque es que yo siento que no tenía dónde leerme, no tenía dónde escucharme, no tenía dónde tener esta caja de rebote de historias, estas posibilidades. Y la primera a la que tiene que gustarle su trabajo es a mí. Mucho. A mí me tiene que gustar mucho algo que yo hago. Si yo soy la primera crítica y la primera que me valida. Entonces, contar historias lo primero fue para mí. Y después me di cuenta de lo importante que era para mi gente. Exactamente la gente de donde yo me crié. Porque cuando comencé a contar mi propia historia, noté lo comunitario que era el asunto. Es que son nuestras historias. Es muy extraño no verte en ningún lado. No tener forma de que te digan, no, mira, eso no es poesía, eso no es literatura. Eso no es arte. Y tú dices, pero es que yo creo que sí. Así que tuve que trabajar para decir sí, yo creo que sí. Y esto es y hacer la pieza. Te noto con muchísima confianza cuando te expresas de esa forma y sin embargo has eliminado totalmente el concepto de confianza en ti misma. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no sé qué tanto la confianza juega un papel en la vida de la gente, pero la valentía me parece más relevante. Yo paso por muchas cosas diariamente, a nivel emocional, como artista, como persona, como persona simplemente, como todo el mundo pasa. Y la idea de confiar como un elemento de fe me parece precioso. Y no desde la fe religiosa, sino desde la perspectiva de el mindset que tú necesitas para arrancar cada día. Pero la idea de la valentía me parece más honesta, porque hay días en que la confianza simplemente no está. Estás escuchando Gente Brava. Hablas también de resistencia y me gustaría saber quiénes han sido referentes ya tal vez en una etapa donde empezaste a, tal vez ya conocías lo que era resistencia dentro de ti, pero lo empezaste a comunicar y te empezaste a identificar creativamente con ese concepto. ¿Cuáles serían esos referentes a mencionar? Mira, los primeros referentes fueron toda la gente con la que yo me crié. Yo vengo de San Lorenzo de los Negros Minas, un barrio Los Minas. Mis primeros referentes fueron la gente con la que yo me crié. Mi vecina Nanín, mi vecina La Genuina, literalmente, esos fueron mis primeros referentes. Mi abuela, Juana, mi madre, por Dios, mi madre, es una turpena de más de 36 años dando clases en escuela pública, igual que yo estudié en escuela pública, una mujer con una dedicación inmensa. Esos fueron mis referentes cercanos, son la gente que yo más leo, porque leer no es solamente un acto relacionado a la página y a la hoja. Después entraron a mi vida una de mis mentoras, Xiomara Fortuna, por decir una de ellas. Grande la Xiomara. La gran Xiomara Fortuna. La mentoría de Xiomara me ayudó muchísimo, muchísimo. Y comencé a entenderme más después que entendí por lo que ya había pasado. Y dije, este trayecto ya lo caminaron. Este trayecto ya lo caminaron. Esto yo tengo huellas que seguir. ¿Cómo se desenvuelve tu proceso creativo? Me llamó mucho la atención que dices bolitas de cabello. Sí. Yo no sé si yo tenga la capacidad de explicar del todo mi proceso creativo. No tengo la capacidad porque es algo que yo no quiero siempre explicar. Okay. Quiero mostrar. Porque me resulta a veces la palabra, que es mi elemento principal, me resulta corto. ¿Entiendes? Pero sí puedo explicar lo de las bolitas. Por ejemplo, a mí me cogió un tiempo con usar bolita de pelo. Y yo me ponía una cola larga, yo tengo el pelo afro, yo me hacía una cola, yo me ponía una cola larga y me ponía bolitas de cabello. Yo duré 2 años de manera intermitente. Yo decía, yo quiero usar bolita de cabello. Algo me decía que yo tenía que usar bolita de cabello y la utilizaba de todas formas, me hacía todo tipo de peinado. Hasta que eso terminó y nunca volví a utilizar las bolitas después de eso, en un poema que se llama Chivita, que es no es una reconciliación, es una oda a la Yaisa niña que simplemente siempre vive conmigo. Y después de ese día ya yo no usé la bolita de nuevo, la bolita del pelo. Es un proceso muy personal, es un proceso muy emocional, es un proceso que me lleva a comer cosas específicas por un tiempo, a experimentar con el cuerpo,
constantemente con la ropa, con el consumo de música, con el consumo de literatura, con los rituales, excesivamente ritualística. Por eso yo veo los procesos creativos de forma tan personal. Ujú. Es algo, y es bello, porque tener la vida repleta de eso es bello. Sí. Doña Chiqui Vicioso decía en un episodio que grabamos con ella que el proceso creativo es incesante, está pasando en todo momento. ¿Te sientes así? Sí, es constante y tú aprendes simplemente a aceptar que sí, que tú vives en eso, que no hay forma, bueno, incluso mi propio proceso creativo me hizo entender que yo soy una persona paz, aceptar vivir con cualquier otro elemento emocional dentro de cualquier cosa que se podría llamar un diagnóstico o lo que sea. Simplemente mi proceso creativo me hizo reconciliarme con mi neurodiversidad. En otro escrito que leí sobre ti, hablas sobre que estás orgullosa y emocionada sobre el futuro de la prosa fem afro. Uh-huh. Lo decías en el marco de un evento fuera del país y me imagino que lo decías en ese contexto, pero también quería preguntarte, ¿es una opinión que tienes solamente de lo que se está produciendo en la diáspora o es algo que también estás viendo a nivel local? No, yo lo estoy viendo mucho a nivel local, pero recordemos que a nivel local esto es arte guerrilla. En República Dominicana, hacer arte, es arte guerrilla. Desde toda la perspectiva. ¿Por qué lo dices? Porque normalmente no hay capacidad presupuestaria, no hay apoyo constante a las manifestaciones artísticas, la autogestión como la del dembow, que ha sido brillante. La industria del dembow ha hecho el verdadero, o sea, la autogestión completa la ha hecho. Pero no siempre se puede tener la autogestión así. Y no estamos llamadas a eso. O sea, se supone que nosotros deberíamos de tener opciones reales para poder crear. Yo conozco aquí muchos poetas, muchas poetas desde las periferias, desde los sitios donde yo vengo. Por Dios, yo me enamoré de la poesía también a través de mi tío que es poeta. Periférico también, Los Mineros, Miguel Antonio Jiménez. Entonces, yo lo he visto toda la vida. Lo que yo no lo he visto nunca es ni en la pantalla, ni detrás del micrófono, ni en la palestra, ni manifestados en ningún tipo de imagen, ni en la narrativa oficial. Ahí es que yo no lo veo. Pero de que está, está. No puedo decir que nada más de lo diaspórico, porque yo soy diaspórica hace 1 año y pico. Hablemos de Caribe Punk. ¿Cómo lo definirías? Bueno, utilizando una palabra de aquí, el Caribe está loquísimo. O sea, el Caribe es otra cosa. Nosotros nos emancipamos narrativamente de una forma casi automática. Yo tuve una clase que por casualidad, en una clase doctoral, yo estoy haciendo la maestría, se supone que no me corresponden clases doctorales, pero tuve selectiva. Y la profesora Ana Dopico proponía algo que a mí me emocionó tanto que yo en esa clase casi lloro cada vez que íbamos, porque era una clase impresionante. Y decía, la propuesta es que la estructura narrativa del Caribe es en forma de huracán. Nosotros pensamos en huracán. Cuando esa mujer me dijo eso, me explotó la cabeza. Y yo dije, ¿verdad? Siempre la invitación al Caribe es que dejemos de saturar, que seamos menos densos, que le metamos menos power, que ustedes dicen mucho en una sola página, que tenemos demasiado. Yo digo, entiendan que nosotros nos criamos así, nos criamos con una estructura narrativa densa. Hay mucho siempre, demasiado para otros. Para nosotros no, eso es el día a día. Entonces el Caribe es punk por naturaleza. Los poetas suelen contestar la pregunta a por qué escribes poesía y dicen por necesidad. ¿Cómo es esa experiencia de escribir poesía, de la escritura, de la literatura, en tu opinión? Yo no sé si yo escribo por necesidad, yo escribo por amor, porque yo estoy enamorada total y absolutamente de lo que yo hago. Es vital, pero no digo que lo necesito porque yo no veo el amor desde la perspectiva de la necesidad. Mi voluntad está puesta en esto, soy yo que decido hacer esto. Y sí, se siente a veces como algo que necesitas hacer, pero la voluntad está inscrita, tú tienes que decidirlo. Porque para mí la voluntad humana es una de las fuerzas más impresionantes que hay. Si tú decides hacer esta vaina porque lo amas, va a cambiar tu vida. O sea, te va a hacer una gente que tú no reconoces ni siquiera a veces el poder o la potencia que tú puedes tener como ser humano de repente. ¿La voluntad sobrepasó la precariedad entonces? Sí,
porque bueno, voy a parecer New Age aquí, pero lo veo desde la abundancia, desde el a mí no me va a dar la vida, no me va a dar la vida para todo lo que yo quiero hacer y yo estoy feliz con eso, porque eso es sentirme dichosa, llena, con posibilidades y el dinero no interviene en esto. Claro, el dinero interviene en todas las dinámicas de mi vida, de la vida de cualquiera, pero en esta relación que yo tengo con la poesía, no. Aquí el capital no interviene, soy yo frente al poema. Y eso me hace muy feliz. ¿Y la realidad del día a día? La realidad del día a día es que la poesía también interviene, porque la realidad del día a día alimenta eso, alimenta esa posibilidad. Porque es que la tengo conmigo, como al lado, como andando tipo hermanitas, y me tiene la mano agarrada. Entonces la realidad del día a día se vuelve una posibilidad, y no es que es constantemente feliz, es que es constantemente posible. Felicidades por el primer lugar en el concurso de Abya Yala. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Abya Yala. Abya Yala. Tú sabes que leí hace poco de la definición de ese término, y es un término que los indios cuna de Panamá denominaban al continente americano como tierra plena en plena madurez. ¿Te sentiste o significa algo para ti ese reconocimiento con tu mismo proceso como artista? ¿Te sientes en plena madurez? Eso me cambió el proceso completo. Había ya la Poetry Slam, la Copa América, que nosotros le ponemos América entre comillas, porque Abya Yala es el nombre que nosotros consideramos que el continente debería de seguir teniendo. Pero el slam primero yo creo que más que nada no es un concurso. Lo de ganar es algo que se dice ganar, pero la verdadera victoria es colectiva y política. Fue un termómetro político. Yo me reuní ahí con slammers de toda América y fue un termómetro perfecto. Por ejemplo, el compañero de Haití no pudo ir porque no le dieron la visa. La compañera de Cuba tuvo que durar 12 horas en París para poder llegar a Brasil y casi no le dan la visa de paso. Están imposibilitados por una cuestión, fue un termómetro político, por tanto. Y todos ahí hacíamos poemas que eran de contenido altamente político porque estamos en regiones que nos atraviesan muchísimas cosas. Y el slam, a ser así de libre, era un termómetro natural. No solamente eso, mis compañeros, el final de los finales, literalmente. Unos corazones enormes. No solamente estoy hablando de gente brillante, estoy hablando de corazones enormes, gente magnífica. Y el yo reconocer eso en un solo lugar y en el arte que me atraviesa, me cambió simplemente el norte. Dije, no, hay cosas que simplemente hay que ajustar al 200%. Bueno, y te deseamos muchísima suerte en la próxima etapa, que ya es en Bélgica, me contabas. Así que nada, súper orgullosa en verdad de ti, claro que sí. Ya para finalizar, hay una pregunta que siempre hacemos, que es un poquito cliché, que es sobre el consejo que le darías a las mujeres que quieren también entrar en la poesía igual que tú y a la literatura. Pero también me gustaría como que lo cambiarlo un poco y tal vez que digas un consejo que tal vez te dieron a ti que te sirvió para ellas. Uno no sabe el valor que tiene gritar y apalabrar. Internamente yo me hago mucho de la neurociencia para explicar cosas emocionales. Lo número uno es que el discurso contra las emociones es un discurso misógino, mujeres. Nosotras tenemos el derecho a sentir. Todo el mundo tiene el derecho a sentir. Y a sentir duro, a sentir fuerte, a sentir de verdad. La oportunidad de sentir que te da la poesía y el slam es totalmente abierta y libre. Si a ti te llama la atención, de verdad, a mí me dijeron una vez, grite, hermana, grite. Me lo dijeron así con la coma, grite. Y después que me dijeron eso, yo no dejé de gritar, así que griten. Gracias, Yaisa.
Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana.